¿Y qué pasó, tropa? Bienvenidos al canal de Juan Gaming, nos lo jugamos y también lo pasamos bien. Hoy os traigo un pequeño vídeo de las compras que hice el mes pasado. Sabéis que voy más o menos, cada mes cuelgo un vídeo de compras. Hoy os traigo estas pequeñitas compras que he realizado para que vosotros las tengáis en vuestra mente. Y si queréis conseguir esos juegos es muy fácil. Todos los juegos los he comprado en tiendas de segunda mano, tienda física, y que no me ha costado mucho conseguir, a unos precios bastante asequibles. No hay especulación porque son títulos muy mundanos, muy normales, no es nada del otro mundo, y como he dicho, los podéis conseguir todos. Abajo en el enlace no voy a dejar los precios ni nada, porque simplemente los podéis encontrar en Cash Converter, en tiendas de segunda mano de barrio, en Game. Vamos, los podéis encontrar en casi todas las tiendas. Así que vamos al vídeo ya, que le da un toquito diferente para que no sea tan monótono. Espero que te guste, que le des un buen like, sobre todo que le des a la campanita para que te avise cuando cuelgue un vídeo. Pero lo que más necesito es que compartas para seguir creciendo. Nos vemos pronto en próximos vídeos, pero antes mírate este. Así que ya sabes, no te olvides de terminarlo. Y bueno, el primer título tiene pocas presentaciones, XCOM 2. Quien no conozca este videojuego está desconectado del mundo. Un videojuego desarrollado por Firaxis Games y publicado por 2K Games, que fue desarrollado en el 2016. El juego es la secuela del reboot de la serie XCOM Enemy Unknown del 2012 y tiene lugar 20 años después de los eventos de Enemy Unknown. Lo tenemos para todas las plataformas y los móviles, así que no tienes excusa. Y ahora vamos con otro de esos títulos que nos gusta jugar con todo apagadito, con los cascos puestos y el volumen a medio tope. Estamos hablando de La Bruja de Blair, de Blair Witch, videojuego de terror psicológico desarrollado por la compañía polaca Bloober Team y distribuido por Lionhead Games. Para las plataformas, todas, las tenemos para casi todas: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Metal Quest 2, Oculus Quest, Amazon Luna y Steam OS. Así que ya sabes, no tienes excusa para echarte una partidita a este gran título que fue lanzado en el 2019. Ahora vamos con Scar Above, juego que fue lanzado el 28 de febrero del 2023, o sea, hace poquito. Aventura espacial en tercera persona de disparo, que en muchos análisis la comparaban con una obra del mítico Ridley Scott. Videojuego que posee la fórmula de los Dark Souls, con un apartado técnico que a veces sorprende, pero es que otras veces decepciona a más no poder. Así que depende de ti jugarlo o coleccionarlo. Ahora vamos con Extinction, juego que fue lanzado para PlayStation 4, Windows y Xbox One en el 2018. Os juro que este juego me ilusionó la primera vez que vi su tráiler, pero una vez que lo jugué, ¡ay Dios mío, qué decepción más grande! Juego desarrollado por Iron Galaxy Studios y distribuido por Modus Games. La historia es muy simple: eres uno de los últimos centinelas del mundo, un soldado llamado Alvin, equipado con las habilidades para luchar contra hordas interminables de Ravening, monstruos que llegan hasta los 45 metros de altura y que ponen en peligro a la raza humana. Con esta premisa nada puede fallar. ¡Ay, iluso! Aquí falla todo. Pero bueno, no seré yo el que critique este juego, ya que lo he comprado. Así que si te interesa, está a muy buen precio, así que corre a por él. Ahora vamos con uno de esos juegos que nunca pasa de moda y que siempre es un gustazo volver a jugarlo. Pac Adventure, juego desarrollado por Dotemu y Pasta Game y distribuido por el mismo Dotemu. Como veis, esta versión viene con algún detallito que otro, como este mini manual o manual rápido y unas pegatinitas que podemos pegar en nuestras carpetitas de los años 80. Y para los más sibaritas también viene con una contraportada. La serie Pan es una colección de populares juegos de recreativa de los años 90. Tienes que recorrer el mundo junto a dos hermanos y salvar a la humanidad de una invasión alienígena. Usa tu destreza para vencer a las bolas de ataque que caen del cielo y rescata al mundo de una inminente aniquilación. Y ahora vamos con Shiny, uno de los juegos más interesantes que pude adquirir, desarrollado por 227 Studios, una empresa independiente de Estados Unidos y Brasil. Videojuego de plataformas y puzzles, donde tomaremos el papel de Krame 227, uno de los muchos robots faltos de
de energía abandonados por el hombre en un planeta cercano a su destrucción. Tal destino no será aceptado por el protagonista y emprenderá un viaje de rescate de sus personajes por un mundo desértico, aunque lleno de bellos paisajes. Un título independiente que no puede faltar en tus colecciones. Ahora vamos con Metro Exodus Edición Aurora. Este videojuego lo encontré en un Cash Converter a un precio ridículo y no podía dejarlo ahí, así que me lo llevé. Esta edición viene muy completa con este Steelbook, donde encontraremos bocetos del juego y algún dibujito muy interesante que nos hará comprender un poquito más el desarrollo del videojuego y la historia. También viene con esta caja metálica preciosa. En su interior encontraremos un papelito de garantía con el diseño y la portada del videojuego, muy cuco, unos códigos de descarga que ya están utilizados, así que no lo intentes meter, aunque lo intentes no lo vas a poder descargar, porque como he dicho, es de segunda mano. También nos traerá este pequeño desplegable con todas las criaturas que podemos encontrar en el universo de Metro Exodus, con ese fondo de los paisajes muy característicos del juego. Pero lo que hace esta edición tan rara no es lo que viene dentro, sino lo que te regalaban fuera, y era este ejemplar promocional que estaba prohibida su venta y que te metía a descubrir los primeros capítulos de la novela de Metro 2035. Algo realmente exclusivo y que ya está subiendo de precio. Para los que no conozcáis la historia de Metro Exodus, es un videojuego de acción en primera persona desarrollado por 4A Games y distribuido por Deep Silver. Es el tercer título de la serie de videojuegos Metro, basado en las novelas de Dmitry Glukhovsky y la secuela de Metro Last Light. El videojuego fue presentado en el E3 de 2017 y nos voló a todos la cabeza por su calidad visual y sonora, y porque sería la encargada de exprimir la potencia de las consolas de PlayStation 4 y Xbox One. El videojuego es de horror y supervivencia, exploración y sigilo, un título que está ambientado en la era post-apocalíptica en Rusia, y nuevamente tomaremos el papel de Arton, que es un explorador de la facción Spartan. Ahora vamos con Arcadegedon, la hostia con los títulos que le ponen a estos juegos. Juego multijugador que lo voy a tener por aumentar la colección, porque al final estos juegos como servicio multijugador terminan por desaparecer cuando sus servidores cierran. Y videojuego que termina para rellenar esas colecciones y adornar un poquito más. La historia es muy sencilla. Kili es el dueño del salón arcade de la zona. Está tratando de salvar su negocio de una mega corporación anónima. Para ello reúne todas las máquinas arcades y las conecta en un superjuego. Por desgracia, la mega corporación Fanfuncom lo hackea e inyecta un virus. Tus amigos y tú tendréis que salvar el juego y el último salón de arcade de la ciudad. Videojuego para 3 jugadores, para jugar en compañía y donde las microtransacciones son el engorro del día a día de este tipo de videojuegos. Ahora vamos con Demon Turtles, juego que solo podemos encontrar en formato físico, nunca digital, porque esa es su premisa y su lema, y que podemos encontrar en formato físico en tienda Game a 17,99, un precio de derribo. Y no me extraña que este título, al ser exclusivo de Nintendo Switch y solo en físico, con los años los especuladores metan mano aquí como buenas garrapatas que son. Videojuego arcade de aventuras y acción con voces en inglés y textos en castellano, que cuenta la historia de una hermosa vampiresa sexy y un polvoriento pistolero mugriento en busca de venganza contra un demonio que robó sus cálices místicos y se acostó con su ex. Como se entere el Ministerio de Desigualdad, la jodemos. Ahora vamos con Metroid Prime Remastered. Y aquí permitirme hacer un inciso. Las pocas unidades que se pusieron a la venta de este titulazo, el poco mimo que tuvo Nintendo con esta edición, a no dotarla de un manual de instrucciones o una edición especial. Nintendo no cuida su franquicia y esto es un problema, y solo algunas son merecedoras de una edición exclusiva de pocas unidades y que llega al mercado con un alto grado de especulación. Metroid Prime Remastered es una edición que ha sido adaptada a la consola de Nintendo Switch, adaptada a los controles Joy-Con y rediseñada por completo en su apartado gráfico y sonoro. Viaja por distintos biomas, destapa los siniestros experimentos de los piratas espaciales y recopila información sobre las sustancias tóxicas que han devastado el planeta, desde la silenciosa quietud de las planícies heladas de Fetrendana hasta los geyseres de magna de las cavernas Magmor. Este mundo alienígena cuenta con un paisaje y laberintos tan bellos como letales. La cazarrecompensa Samus te hará revivir aquellos buenos tiempos de la GameCube y de la Wii. Y este es uno de los títulos que seguramente los especuladores están ya tramando sobre él. Así que no esperes más, intenta localizarlo, comprarlo y tenerlo a buen recaudo.